El servicio de calefacción y aire acondicionado de ACE encuentra la cantidad de tiempo que un reparador necesita para reparar el horno es distribuida uniformemente entre 1,5 y 4 horas. Porque tenemos una distribución uniforme, usamos esta notación aquí donde el 1.5 es el valor más bajo de X, y 4 es el valor más alto de X, que de nuevo son los tiempos de reparación y horas para reparar un horno. La función de densidad de probabilidades f de x es igual a 1 dividido por la cantidad b menos a, donde de nuevo, b es el valor más alto de x, y a es el valor más bajo de x, dándonos f de x es igual a 1 dividido por 2,5. Que también se puede expresar como f de x es igual a 2,5, o 0.4. Número 1, nos preguntan para encontrar la probabilidad de que una reparación del horno requiere más de 2 horas. Esta es la probabilidad que x es mayor que 2. Número 2. Nos preguntan para encontrar la probabilidad de que un requiere menos de 3 horas, que es la probabilidad de que x es menor que 3. Y luego el número 3, pidió que encontrara la probabilidad de que una reparación del horno es de entre 2 y 3 horas, que es la probabilidad que x es mayor que 2 y menos de 3. Y ahora vamos a graficar el distribución uniforme utilizando desmos.com y determinar estas probabilidades. Primero ve a desmos.com, luego haga clic en Calculadora Gráfica. Para graficar la distribución uniforme, vamos a abrir el teclado Desmos haciendo clic en el botón Mostrar teclado en la parte inferior izquierda esquina, haga clic en Funciones, haga clic en la pestaña de Distribución, haga clic en Distribución Uniforme, que está aquí. Ahora entramos los valores mínimo y máximo para X, que en nuestro caso, tenemos 1.5,4. Tenemos que ajustar la ventana haciendo clic en el botón de ajuste de Zoom, que es la lupa vidrio aquí en el extremo izquierdo. Y ahora vamos a hacer clic en Buscar probabilidad acumulada marcando la casilla de abajo. Observe cómo sombrea todos los bajo la distribución de 1.5 a 4, que es igual a 1. También vamos a cambiar el valor min x a 1.5 y el valor max x a 4, que no cambiará el sombreado bajo la función de densidad de probabilidad. Así que ingresaremos 1.5 para el min, enter y 4 para el max, que de nuevo no cambia el área debajo de la curva. Voy a ir y hacer otra copia de esto haciendo clic en el engranaje, haga clic en copiar, o duplicar, haga clic en listo y cambiemos el color de la segunda distribución a azul. Y ahora vamos a encontrar la primera probabilidad. Y ahora vamos a encontrar la primera probabilidad, que es una probabilidad que x es mayor que 2. Vamos a utilizar el gráfico azul con el find acumulative casilla de probabilidad marcada, simplemente cambiamos el valor mínimo x a 2. Dejar el valor máximo en 4. Y observe cómo, si cerramos el teclado, esto nos da el área sombreado aquí en azul, lo que representa la probabilidad que x es mayor que 2, que es igual a 0.8. Sigamos y grabemos esto. Entonces la probabilidad es igual a 0.8. Que como porcentaje es igual al 80%. Ahora, recuerda, si estaban haciendo esto a mano, encontraríamos esta probabilidad determinando el área del rectángulo sombreada en azul. Sigamos adelante y revisemos eso. El área del rectángulo es igual a la base por la altura. La longitud de la base es igual a 4 menos 2 o 2 unidades. Y la altura es igual a la densidad de probabilidad. Valor de la función de 0.4. Así que a mano, tendríamos, la base tiene una longitud de 4 menos 2. La altura es igual al valor de la función de densidad de probabilidad, que es la constante 0.4. Que nos da 2 veces 0,4. Que nos da la misma valor de 0,8, o 80%. A continuación, encontraremos la probabilidad que x es menor que 3, así que volviendo al gráfico. Ahora vamos a cambiar el mínimo volver al valor mínimo x de 1.5, y vamos a cambiar el valor máximo a 3 para representar cuando x es menor que 3. Y podemos ver desde el sombrea el área bajo la función de densidad de probabilidad a la izquierda de 3. Esta área es igual a la probabilidad de que x sea menor que 3, que es igual a 0.6, o 60%. De nuevo, sigamos adelante y grabemos esto.
Y de nuevo, para revisar, si estábamos haciendo esto a mano, una vez más, tendríamos que encontrar la zona del rectángulo azul, que es igual a la tiempos base veces altura. Observe ahora, aquí hay 3 unidades. Entonces la base es igual a 3 menos 1.5. Y luego, por supuesto, la altura es igual a 0.4. Así que a mano, tendríamos el base de 3 menos 1,5 veces la altura de 0.4. Y esto es igual a 1.5 veces 0.4. Que nos da 0,6, o 60%. Y para el último ejemplo, queremos encontrar la probabilidad que x sea mayor que 2 y menor que 3, o entre 2 y 3 horas. Así que cambiamos el valor min x a 2. El valor max x de 3, que ya lo es. Y de nuevo, vamos a ver la probabilidad es igual al área de este rectángulo azul, que es igual a 0.4, o 40%. Y una vez más, para mostrar esto a mano. Necesita encontrar el del rectángulo, que es la base por la altura. Volviendo al gráfico, base es la longitud de una unidad ya que 3 menos 2 es igual a 1. Y la altura es 0.4. Que, por supuesto, nos da el mismo resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.